Hola amigos y bienvenidos a Apologética con Marta. Antes de la construcción del primer templo en Jerusalén, Dios le había dado a los israelitas instrucciones en cómo construir el tabernáculo. El tema de hoy es el tabernáculo, cuál fue su propósito y qué simboliza los accesorios en el tabernáculo. El tabernáculo era una tienda o una carpa que servía como el lugar en donde el pueblo de Israel adoraba a Dios. Después que Moisés, bajo las órdenes de Jehová Dios, sacó al pueblo de Israel de la esclavitud bajo los egipcios, Dios los llevó al monte Sinaí. Fue allí donde Dios les dio los mandamientos, juicios y ordenanzas mediante Moisés. Dios mismo le dio a Moisés las instrucciones bien detalladas de cómo construir el templo y qué materiales utilizar. El tabernáculo era el lugar en donde las personas podían enfocarse en la presencia del Señor. El tabernáculo reemplazaba la tienda temporera que se había levantado fuera del campamento. La tienda temporera es mencionada en Éxodo 33, versos 7 al 11. Y leamos lo que dice sobre esa tienda. Y dice: Entonces Moisés tomó una tienda y la levantó fuera del campamento, a considerable distancia. A esta tienda la llamó tienda de reunión. Y sucedía que todo el que buscaba al Señor iba a la tienda de reunión que estaba fuera del campamento. Cuando Moisés se dirigía a la tienda de reunión, todo el pueblo se levantaba y se ponía de pie junto a la entrada de su propia tienda. Miraban a Moisés hasta que él entraba en la tienda. Cuando Moisés entraba en la tienda, la columna de nube descendía y se detenía a la entrada de la tienda, y Dios hablaba con Moisés. Al ver la columna de nube que se detenía a la entrada de la tienda, todo el pueblo se levantaba y se postraba, cada uno a la entrada de su propia tienda. Entonces el Señor hablaba a Moisés cara a cara, como habla un hombre con su amigo. Después regresaba Moisés al campamento, pero el joven Josué, hijo de Nun, su ayudante, no se apartaba de la tienda. Esa columna de nube mostraba la presencia de Dios. Dios anduvo con ellos en el desierto día y noche. Su presencia estaba con ellos. Durante el día era una columna de nube y durante la noche era una columna de fuego que les proveía luz. La columna de nube y fuego no solo guiaba al pueblo hebreo, sino que era también testimonio para otras naciones, en que les dejaba saber que Dios estaba presente entre ellos y les estaba dando protección divina. Por ejemplo, en Éxodo 14, verso 24, dice que el Señor miró hacia el ejército de los egipcios desde la columna de fuego y de nube y sembró la confusión en el ejército de los egipcios. En Números 14, verso 14, cuando Moisés le pidió a Dios que no destruyera al pueblo por el pecado que había cometido, él mencionó y también confirmó que otros pueblos conocían sobre la nube protectora de los hebreos. El verso dice: y lo contarán a los habitantes de esta tierra, los cuales han oído que tú, oh Señor, estás en medio de este pueblo, que te dejas ver cara a cara, oh Señor, y que tu nube está sobre ellos. Han oído que tú vas delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche en una columna de fuego. Otros pueblos estaban al tanto de esta nube protectora que simbolizaba el Dios de los hebreos. En Nehemías 9, los líderes levitas confesaron los pecados del pueblo y en el verso 19 mencionaron la presencia de Dios en la nube en el desierto. El verso 19 dice sobre el Señor: Tú por tu gran misericordia no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos para guiarlos por el camino, ni la columna de fuego de noche para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. En Éxodo 13, verso 22, dice que la columna de nube nunca se apartó de día delante del pueblo, ni la columna de fuego de noche. La presencia del Señor siempre estuvo con ellos durante los 40 años en el desierto. Ahora,
El Señor les dio las instrucciones para ellos construir un tabernáculo que sustituiría esa tienda temporera. El Señor les dio la descripción específica de cómo construir el tabernáculo y les dio la oportunidad de ellos participar en la construcción. Dios los equipó con todo el talento necesario. Todo el pueblo hizo ofrendas de todo material necesario para la construcción del tabernáculo. El pueblo ofrendó telas preciosas, materiales y suministros que había disponibles en el desierto. En Éxodo 25, Dios da las especificaciones de la ofrenda y él dice: el Señor habló a Moisés diciendo: di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre cuyo corazón lo mueva a hacerlo tomarán mi ofrenda. Esta es la ofrenda que tomarán de ellos: oro, plata, bronce, material azul, púrpura, carmesí, lino, pelo de cabra, pieles de carnero teñidas de rojo, pieles finas, madera de acacia, aceite para la iluminación, especias aromáticas para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y el pectoral. Que me hagan un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Harán el diseño del tabernáculo y el de todos sus accesorios conforme a todo lo que yo te mostraré. Entonces el pueblo obedeció al punto que tuvieron que decirle al pueblo que no trajeran más ofrendas. En Éxodo 36 dice: Bezaleel, Oholiab y todos los sabios de corazón en quienes el Señor ha puesto sabiduría y entendimiento para saber hacer toda la obra de la construcción del santuario, harán todas las cosas que ha mandado el Señor. Entonces llamó Moisés a Bezaleel, a Oholiab y a todo hombre sabio de corazón en cuyo corazón el Señor había puesto sabiduría, y todos aquellos cuyo corazón los impulsó para acercarse y llevar a cabo la obra. Y ellos tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído, para que se llevara a cabo la obra de la construcción del santuario. Como el pueblo continuaba trayendo ofrenda voluntaria cada mañana, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario dejaron cada uno su trabajo y hablaron con Moisés diciendo: el pueblo trae mucho más de lo necesario para llevar a cabo la obra que el Señor ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo: nadie, hombre o mujer, haga nada más como ofrenda para el santuario. Así se le impidió al pueblo seguir trayendo, pues ya había material suficiente para hacer toda la obra, y aún sobraba. Fíjate que Dios dio las instrucciones de los materiales necesarios, pero también le dio una sabiduría supernatural a los que dirigieron el proyecto para ellos construir el tabernáculo exactamente como Dios quería que fuese diseñado y construido. Dios les dio una descripción detallada de los accesorios en el tabernáculo, y el más sagrado en toda la estructura era el arca del convenio o el arca del testimonio. Los artículos que eran parte del tabernáculo eran el arca del convenio, que era una caja rectangular que contenía los 10 mandamientos, la vara de Aarón que había florecido y un jarro de oro que contenía maná. El arca simbolizaba el convenio que Dios hizo con Israel, y el arca estaba localizado en el lugar santísimo. Sobre el arca estaba situado el propiciatorio hecho con oro puro y que significaba la presencia de Dios entre su pueblo. El propiciatorio tenía 2 querubines con alas extendidas y sus caras miraban hacia el propiciatorio. En Éxodo 25, versos 21 al 22, el Señor le dice a Moisés: pondrás el propiciatorio sobre el arca, por encima, y dentro del arca pondrás el testimonio que yo te daré. Allí me encontraré contigo, y desde encima del propiciatorio, de en medio de los querubines que están sobre el arca del testimonio, hablaré contigo de todo lo que te mande para los hijos de Israel. La nube que mostraba la presencia de Dios estaría entre medio de los querubines en el propiciatorio. El lugar santísimo en donde estaba el arca estaba detrás de una cortina que lo separaba del lugar santo.
La cortina era un velo de material azul, de púrpura, de carmesí y de lino torcido, decorado con querubines, y era obra de fina artesanía. Ese velo separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Esto era un símbolo de cómo las personas estaban separadas de Dios por causa del pecado. En el lugar santo había una mesa y allí eran colocados el pan de la presencia y otros utensilios usados para los sacrificios. El pan de la presencia eran 12 panes horneados que representaban a cada una de las tribus de Israel y simbolizaba el alimento espiritual que Dios le ofrecía a su pueblo. En ese lugar santo también había un candelabro de oro diseñado con 7 lámparas. El candelabro iluminaba el lugar santo para los sacerdotes. En el lugar santo también estaba el altar de incienso aromático situado frente al velo. Este altar era usado para encender un incienso especial prescrito por Dios y era un símbolo de su aceptación de las oraciones. Otro artículo usado era el aceite de la unción, que era un aceite especial para ungir a los sacerdotes y todas las piezas que habían en el tabernáculo. Ese aceite simbolizaba el estar apartados para Dios. Fuera del tabernáculo había un altar del holocausto usado para los sacrificios. El sacrificio simbolizaba una relación restaurada con Dios y también en esa área fuera del tabernáculo estaba la fuente de bronce. Esa fuente de bronce se llenaba con agua para los sacerdotes lavarse las manos y los pies antes de entrar en el área del tabernáculo para llevar a cabo sus obligaciones. Esta limpieza con agua simboliza la necesidad de una limpieza espiritual. Ahora, todos los accesorios que componían la tienda del tabernáculo, como los accesorios dentro del tabernáculo, fueron diseñados de manera que podían ser llevados de un lugar a otro. Esto indicaba el deseo de Dios de dejarles saber a ellos de su presencia entre ellos cuando ellos viajaban por el desierto. Las especificaciones de la construcción del tabernáculo, sus piezas, el diseño de las vestimentas sacerdotales y las especificaciones de cómo llevar los ritos son mucho más extensas de lo que les menciono aquí, por lo que les recomiendo que lean Éxodos capítulo 25 al 31 para que noten de qué manera magnífica y preciosa fue diseñado el tabernáculo y cómo Dios les suplió materiales y los talentos necesarios para ellos poder llevar la construcción a cabo. Esos detalles muestran cuán grandioso y trascendental es Dios, pero que a la vez es bien específico y personal cuando se comunica con su pueblo. Nota también la separación del lugar santísimo y del lugar santo, que muestra la perfección moral de Dios separada de todo aquello que es inmundo y que está lleno de pecado. Como mencioné, la cortina separaba el lugar santísimo y el lugar santo. Cada día el sacerdote entraba al lugar santo para tener comunión con Dios y atender el incienso del altar, el candelabro y la mesa con el pan de la presencia. En el lugar santísimo era en donde Dios estaba presente. Su presencia estaba sobre el propiciatorio que cubría el arca del convenio. Solamente el sumo sacerdote podía entrar en el lugar santísimo y solamente podía entrar allí una vez al año, en el día de la expiación, para hacer sacrificio para el perdón de los pecados de toda la nación. Cuando Jesús murió en la cruz, la cortina del templo se rompió de arriba abajo, simbolizando que Jesús es nuestra oveja del sacrificio. Él es nuestra expiación de los pecados y solo Él nos puede dar acceso al Padre. Su sangre derramada en la cruz es el cumplimiento del rito del sacrificio del holocausto y la sangre que era derramada en el lugar altísimo para el perdón de los pecados del pueblo. Desde ese momento ya no es necesario hacer tales sacrificios a Dios porque Jesús cumplió con todos los requisitos de la ley de Moisés, lo cual era una sombra al sacrificio verdadero y eterno de Jesús. Cuando los israelitas entraban
al atrio del tabernáculo, lo primero que veían era la ofrenda del holocausto. Ahí se hacían sacrificios constantemente. Eso les recordaba a ellos que de la única manera que podían acercarse a Dios era por medio del sacrificio, por el cual los pecados podían ser perdonados y removidos. El autor de Hebreos en el Nuevo Testamento explica cómo Jesús es ese último sacrificio. Hebreos 10 del 1 al 18 dice: porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros y no la forma misma de estas realidades, nunca puede, por medio de los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente de año en año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, ¿no habrían dejado de ser ofrecidos? Porque los que ofrecen este culto, una vez purificados, ya entonces no tendrían más conciencia de pecado. Sin embargo, cada año se hace memoria de los pecados con estos sacrificios, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo tanto, entrando en el mundo, él dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, pero me preparaste un cuerpo. Holocaustos y sacrificios por el pecado no te agradaron. Entonces dije: heme aquí para hacer, oh Dios, tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, habiendo dicho arriba: sacrificios y ofrendas, holocaustos y sacrificios por el pecado no quisiste ni te agradaron, cosas que se ofrecen según la ley. Luego dijo: heme aquí para hacer tu voluntad. Él quita lo primero para establecer lo segundo. Es en esa voluntad que somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Todo sacerdote se ha presentado día tras día para servir en el culto y ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero éste, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó para siempre a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos como estrato de sus pies, porque con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los santificados. También el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las inscribiré. Él añade: de los pecados e iniquidades de ellos nunca más me acordaré. Pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. Ahora, tal vez te preguntas, ¿cuál era la diferencia entre el tabernáculo y el templo en Jerusalén? ¿Y por qué los israelitas cambiaron uno por el otro? Cuando ellos tenían la tienda, se les hacía fácil mover el tabernáculo de un lugar a otro, según Dios los guiaba en su travesía hasta llevarlos a la tierra prometida. Pero una vez ya establecidos en la tierra prometida, necesitaban un templo permanente en donde podían adorar a Dios. Cuando ellos llevaron el arca del convenio al templo, significaba que la presencia de Dios estaba actualmente allí con ellos. Mucho más tarde, en los años 500 antes de Cristo, durante el ministerio profético de Ezequías, en el capítulo 10 de su libro, él describe la partida del templo de la gloria de Dios que habitaba en el templo. El pueblo había caído en una enorme idolatría y gran pecado, y llegó el momento de ellos perder el reino de Judá en manos de Babilonia, y la gloria de Dios los dejó. Sin embargo, desde el principio de la creación, Dios ya tenía planificado no solo rescatar al pueblo de Israel de todo pecado, sino que envió a Emmanuel, a Jesús, a Dios a vivir entre nosotros. Jesús es ese tabernáculo en el cual se hizo el sacrificio que quita el pecado de toda la humanidad que siempre ha existido. Pero ese sacrificio tiene que ser aceptado y recibido por fe en la obra de Jesús en la cruz. Una vez perdonados por la sangre de Jesús, Dios pone en nuestros corazones su presencia mediante el Espíritu Santo.
Tenemos la dicha que luego del día de Pentecostés, todo creyente en Jesús como Dios y Salvador viene a ser el templo del Espíritu Santo y puede experimentar el amor, el gozo y la paz y obtener la sabiduría que solo se encuentra en el verdadero Dios. Primera de Corintios 6, verso 19, dice que ahora que recibimos la salvación, nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, antes del sacrificio de Jesús en la cruz, era imposible acercarnos a Dios porque Dios es santo y el ser humano es inmundo en pecado. Pero una vez que Jesús nos limpió de pecado, Él nos santificó de manera que hasta el Espíritu Santo toma residencia en nuestros corazones. No existe otro Dios en el universo que nos ame tanto y tanto como nos ama Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. El único Dios en la Santa Trinidad que nos ha prometido estar con nosotros hoy y siempre, hasta el fin del mundo y por toda la eternidad. Lee su palabra en la Biblia. Conoce de Él más y más y permite que Él enriquezca y fortalezca tu fe en Él. Disfruta de su presencia mediante el Espíritu Santo, porque no importa en dónde estés o bajo qué circunstancia te encuentres, solo Dios es fiel y Él nunca abandona a los que le aman. Te invito a que visites mi página en línea apologeticaconmarta.org y las páginas en Facebook o YouTube en donde puedes encontrar todos los programas radiales en archivo y otros recursos que te ayudarán a ampliar tu fe en Jesús y ampliar tu conocimiento en la apologética cristiana. Que Dios los bendiga y hasta el próximo programa. Chao.